Hola, ¿qué tal? Bueno, finalmente aquí en el Congreso, en el primer Congreso virtual de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Y es importante recalcar esto del primero, porque esto marca un hito muy importante para la República Argentina, ya que si bien con éxito en diferentes espacios y en diferentes provincias de la República se han desarrollado congresos, exposiciones, este tiene la característica muy particular de poder hacer una participación en cualquier momento y en cualquier lugar. No solamente ese es el beneficio por otra parte es el no traslado, el beneficio por otra parte es la baja de los costos en materia de hospedaje, etcétera, y en definitiva es una modalidad diferente, una modalidad que en otras disciplinas se está utilizando en todo el mundo. Quiero agradecer muy especialmente a los participantes que ya llegan a prácticamente 800 y esperamos llegar a muchos más, y en especial a los 16 países extranjeros que están participando en este momento en este congreso. No solamente latinoamericanos, también europeos, España, el Reino Unido y también de habla no hispana como los Estados Unidos. A todos ellos, muchas gracias por la fe y la confianza que han depositado en nosotros en este primer congreso. Y reitero que es primero porque no va a ser el único y vendrá el año próximo el segundo y así seguiremos creciendo en este intercambio y conocimiento. Bueno, vamos a lo nuestro. Les decía que la ponencia trata sobre planeamiento y control hotelero. Ustedes bien saben que cualquier empresa o cualquier administrador de una empresa, sea del tamaño que fuere, tiene como objetivo fundamental el planear, dirigir y controlar. Nosotros vamos a hablar del planear y el de controlar, porque le vamos a dejar a los sectores operativos que desarrollen el tema de la operación, justamente, que va a ser la dirección de la empresa en todos sus aspectos. Para planear, en primer lugar, es necesario, teniendo en cuenta la cantidad de movimientos y la cantidad de fenómenos que se producen no solamente en países latinoamericanos, sino en todo el mundo, que es necesario prever distintos escenarios. Ya sea escenarios que tienen que ver con aspectos macroeconómicos, como aspectos sociales, como aspectos que tienen que ver con nuestro sector, con la industria de la hospitalidad. Por eso es que siempre que desarrollamos un planeamiento, lo hacemos a través de tres escenarios básicos. Un escenario optimista, un escenario medio y un escenario pesimista. Y obviamente en cada caso vamos a poner muy claramente cuáles han sido las bases sobre las cuales hemos desarrollado este plan. Obviamente que cualquier plan comienza por las ventas y ahí es fundamental también el tema de los escenarios. Supongamos el tema de un hotel. En definitiva, si un hecho económico irreversible y de caída de la actividad productiva toca en una región o en un país determinado o en una provincia de un país, en definitiva está afectando la ocupación de un hotel que es de target comercial, o sea, en el cual se mueven fundamentalmente empresarios y gente que va a desarrollar actividades. No solo eso, sino que también puede influir, si la recesión es importante, sobre los movimientos turísticos. Entonces es de fundamental importancia, reitero, establecer esos escenarios. En definitiva, también lo que vamos a tratar es de movernos dentro de determinados estándares. ¿Estándares de qué? Estándares de mano de obra, estándares de gastos de operación,
estándares de absorción de indirectos, estándares de costo en el caso de habitaciones y en el caso de alimentos y bebidas. Cuán importante el costo de alimentos y bebidas. Pero ¿y de dónde sacamos estos estándares? Bueno, ustedes como yo sabrán que en el devenir de los tiempos y a través de muchísima literatura escrita se han desarrollado muchísimos estándares. Lo importante es no ir a lo teórico, sino desarrollar un estándar que tenga que ver con mi país, que tenga que ver con mi región, que tenga que ver con el target de hotel que yo estoy tratando de planificar. En una época en la Argentina existía la encuesta Howard, ya no existe más. En otros países, como en Brasil, se desarrollan estadísticas a través de las cámaras, en la Argentina no. Y entonces hay que ingeniarse cómo. Bueno, nosotros hemos trabajado en esto en los últimos 5 años, trabajado mucho. Hemos dividido el país en 4 regiones fundamentales y hemos trabajado sobre la base de nuestros clientes y de nuestros capacitados. Yo en cada capacitación que tenía que ver con costos o que tenía que ver con planeamiento, he diseñado junto con los participantes un hotel virtual. ¿Por qué virtual? Porque de esa manera no estábamos pidiendo la información a cada uno de los asistentes sobre su hotel, lo cual causa bastante resquemor y en general los administradores y los propietarios tratan de no ventilar sus cifras delante del resto o de la competencia. Criterio que puede ser aceptable o no, pero es una realidad por lo pronto en nuestro país. Y entonces justamente lo que hemos hecho con ese hotel virtual es decir, bueno, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en la capital de la provincia, vamos a desarrollar un hotel de tantas habitaciones, con tanta ocupación, con tal categoría, y en función de eso, y tarifa, y en función de eso vamos a desplegar la matriz hotelera. ¿Qué es la matriz hotelera? Es una matriz que nosotros hemos desarrollado a través del tiempo, como les explicaba, y esa matriz, que ustedes la van a encontrar en el anexo, lo que tiene a un costado es lo que denominamos varianza, y que es el gap entre el cual se podría mover ese gasto o ese ingreso, ¿no es cierto? Un mínimo y un máximo. Obviamente que esto hace a una mezcla de todo el país, ¿sí? Y obviamente que por eso hay un mínimo y un máximo entre el cual moverse. Debo confesarles que de los libros que hemos leído durante tantos años referidos a esta técnica de presupuestación, las cifras de la varianza difieren, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hablamos de una incidencia de mano de obra total dentro del hotel, no debería superar el 30-33% total. Sin embargo, vamos a ver en el anexo que existen contradicciones respecto a eso por una realidad nacional, ¿no es cierto? Quizás en alguno de otros países de ustedes esto no ocurra, y bueno, yo los invito a que ustedes hagan esto mismo, usen esta matriz, que esta matriz en definitiva en su estructura no la hemos inventado, sino que no es otra cosa que el esquema de la contabilidad hotelera internacional. Más adelante vamos a ver esto y lo vamos a desarrollar un poquito más intensamente. Bueno, como decíamos, una vez fijados los estándares, una vez fijada la meta de planeamiento, lo que nos va a quedar por hacer es dirigir. Y la dirección va a estar a cargo de quienes se ocupen de esa dirección. Una gran estructura tendrá un gerente residente, un gerente de operaciones, una estructura más pequeña tendrá gerentes departamentales o jefes, y así sucesivamente. Y finalmente llegaremos a un lugar en el cual solamente está el dueño, ¿sí? Bueno, ese dueño va a tener que dirigir, pero en función a lo que hemos planificado con él, si lo asesoramos, o solo si puede bastarse para ello. Esperemos que después de esta ponencia algunos puedan bastarse
con eso suficientemente. Pero no basta solamente con tratar de alcanzar el objetivo, hay que controlar los resultados. ¿Para qué hay que controlar los resultados? Justamente para lograr ver si hay desvíos y dónde están los desvíos. Debo decirles, y ustedes lo sabrán, que siempre hay desvíos, a favor o en contra. Lo importante es analizar estos desvíos. Yo recuerdo mis comienzos hace exactamente 38 años en un hotel 5 estrellas de la República Argentina, de la capital federal, que en esa época, con recursos informáticos casi escasos, le diría que era todo un avance, pero teníamos un gerente que venía del exterior, que nos enseñó muchísimo y que por otra parte, el 10º día siguiente al cierre del mes anterior, analizábamos los resultados. Una mesa grande en la cual yo como controller y los jefes y gerentes departamentales debatíamos sobre los resultados, pero no solamente sobre los resultados totales, sino sobre las variaciones operadas dentro de cada uno de los rubros. ¿Por qué el incremento o decremento de la mano de obra? ¿Por qué el incremento de las ventas? Y ahí, cuando decimos de las ventas, debemos, en el caso concreto de habitaciones, deberíamos preguntarnos, ¿qué? ¿Venta de cantidad de habitaciones o venta por una menor o una mayor tarifa promedio? Se pueden producir dos factores. Uno de ellos es el aumento o decremento de la cantidad de habitaciones vendidas, que ese es un factor a analizar, y el otro es la diferencia en la tarifa promedio, que ese también es un factor a analizar. Quiere decir que el tema no es tan sencillo. No es complicado, pero es importante el seguimiento. Este seguimiento nos permitirá tener objetivos de rentabilidad y objetivos de eficiencia que vamos a controlar. ¿Qué se necesita para establecer un mínimo presupuesto en función al esquema de la contabilidad hotelera internacional? Una contabilidad, la contabilidad por así llamarlo, legal o fiscal, ¿no es cierto?, abierta por áreas. A veces mis colegas, los contadores, se resisten a hacer este cambio en su plan de cuentas, y yo los comprendo. Y entonces lo que hacemos es decir, no se hagan problema. Nosotros vamos a crear una especie de espejo sobre el cual se va a trasladar la contabilidad legal o fiscal y va a convertir con un programa muy sencillo todos esos conceptos en conceptos que tengan que ver con la contabilidad hotelera. Ejemplo, si usted tiene en la contabilidad legal o fiscal sueldos de comercialización, sueldos de administración, sueldos de operación, esos sueldos de operación en la contabilidad hotelera van a distribuirse ¿dónde? Y van a distribuirse en habitaciones, en alimentos y bebidas, dentro de alimentos y bebidas concretamente en el bar, en la confitería, en el restaurante, en banquetes. Si además vamos a abrir esos sueldos en lavadero, en mantenimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, ustedes me dirán, ¿el resultado va a ser el mismo? Por supuesto que va a ser el mismo, pero la forma de analizar la operación es absolutamente diferente. Por eso vamos a crear dos tipos de unidades. Unidades de negocios por un lado y unidades de servicios por otro. Las unidades de negocios son aquellas que generan ingresos, son capaces de generar ingresos. La típica unidad de negocio que genera porcentualmente más ingresos dentro del hotel es la actividad de alojamiento, ¿no es cierto? Con todas sus ventas, ¿no es cierto? La venta de habitaciones, la venta de otros de alojamiento, como ser el frigobar, como ser el lavadero, como ser el garage si lo cobraran, como ser telefonía, etcétera. Y por otro lado tendremos otra unidad de negocios que será alimentos y bebidas, con todos sus componentes,
como los mencioné antes, bar, confitería, restaurante, eventos, etc. ¿Por qué es importante esta apertura en cada caso? Porque las rentabilidades son diferentes y porque, como verán en la matriz, las composiciones de gastos en relación con la venta son absolutamente distintas según la unidad y subunidad dentro de la que nos encontremos. Por otro lado, van a tener unidades de servicio. O sea, ¿qué son las unidades de servicio? Las unidades de servicio son aquellas que le permiten a las unidades de negocios desarrollar su actividad. ¿Se imaginan ustedes un hotel sin mantenimiento? Yo no. Sí, me lo imagino ruinoso en un corto tiempo y sin huéspedes. Bueno, mantenimiento, administración, comercialización y algunos recursos humanos, según, digamos, el tamaño del hotel, son unidades de servicio. O sea, unidades que permiten que las unidades de negocio alcancen sus objetivos de ventas. Esto, en definitiva, está sacado de los libros. Esto sería lo que yo digo, los mejores estándares que podríamos esperar de nuestros hoteles. Acá hemos hecho una división bastante sencilla. Por un lado tenemos alojamiento, alimentos y bebidas y otros. Otros puede ser spa, puede ser garage si está aparte, puede ser alguna actividad como actividades deportivas, otros menores. Dentro de cada uno hemos puesto los ingresos netos. ¿Qué significan ingresos netos? Los ingresos que no tengan contenido el impuesto al valor agregado, o sea, un valor neto de ventas, ¿sí? Dentro de eso vamos a restarle los salarios del departamento. O sea, por ejemplo, en el caso de alojamiento le vamos a restar el sueldo de las mucamas, le vamos a restar el de la gobernanta, vamos a restar el de todo el front, reservas, recepción, conserjería, telefonía, y además vamos a restar los costos directos. Costos directos que son diferentes en el caso de alimentos y bebidas que en el caso de alojamiento. Nosotros consideramos costos directos en el caso de alojamiento a los amenities y a los desayunos si están incluidos dentro de la tarifa. Esos serían nuestros costos directos. Dentro de costos directos también podríamos poner una porción de los gastos de limpieza, de los artículos de limpieza, pero en realidad nosotros hemos hecho en Argentina una subclasificación que la van a ver en la matriz, que separamos costos directos, que son los de medición prácticamente exacta, de los gastos propios, que son todo el otro paquete de gastos o de costos que no son de tan fácil medición. En el caso de los costos directos de alimentos y bebidas, el contenido del plato, el contenido de la receta, en definitiva, pero después vamos a ver si se produce ese real costo, el cual a través de los especialistas en gastronomía seguramente han visto y verán que en definitiva es la comparación entre el costo teórico y el costo real. De esta manera llegamos a un beneficio bruto. Otras no lo vamos a... tienen las mismas características. No vale la pena profundizarlo. Vamos a llegar a un beneficio bruto de cada departamento. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? Para lo teórico y teórico, sería para el hombre o mujer más sano del mundo, con el porcentaje de colesterol más interesante, los triglicéridos espectaculares, la hemoglobina bárbara, en definitiva el 60 al 70% del valor de venta de habitaciones debería ser rentabilidad. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 pesos que yo vendo de habitaciones sin IVA, yo estaría ganando entre 60 y 70 pesos. Eso en la matriz van a ver que no se produce en Argentina. Lo mismo en el caso, el concepto es igual en el caso de alimentos y bebidas. Por cada 100 pesos que venda sin IVA voy a ganar entre un 20 y un 25%.
ustedes me preguntarán, ¿por qué tanta dispersión? Los que son hoteleros y los que son gastronómicos saben perfectamente que es mucho más rentable dar camas o ocupar camas que servir almuerzos y cenas. Y por la complejidad que ello tiene, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, muchos hoteleros me dicen, por favor, haceme de mi hotel un residencial. Un residencial para nosotros es un lugar donde solamente se desayuna. Y le digo, ¿con desayuno o sin? No, el desayuno que lo tomen en la vereda de enfrente. Digo, no, pero ¿sabes qué pasa? Si yo te elimino todo lo que es el restaurante, eventos donde se puede realizar reuniones empresariales, etcétera, aparte de las sociales. En los casos, por ejemplo, de hoteles que son fundamentalmente de target comercial, no podrías mantener esa tarifa, porque un nivel de tarifa se mantiene no solamente por su calidad de servicio y su soporte físico de habitaciones, sino por todo lo que le agrego de valor a esa tarifa. Si compactamos todo, que es como hacen los libros, llegamos a un beneficio bruto departamental total. Ese beneficio departamental total debería estar en un 40%. Quiere decir que de todas las ventas compactadas del hotel, de todas las unidades de negocios, tendríamos un 40% de rentabilidad. Por cada 100 pesos que vendo, 40 pesos serían de ganancia. Pero, como les dije antes, el hotel necesita de unidades de servicio, necesita de indirectos. Consecuentemente, hay que restarle el costo de la administración, del marketing, los suministros que son, en definitiva, los servicios generales, luz, gas, electricidad, teléfono, agua, y el mantenimiento. En el tema del mantenimiento la cosa es variable. Si hablamos de un hotel recién estrenado, bien construido, en definitiva el mantenimiento va a ser bastante bajo. Si hablamos de hoteles que tienen ya años, el mantenimiento va a ser, la porción de mantenimiento dentro de la venta va a ser más alta. Evidentemente ustedes saben que un hotel sin mantenimiento es un hotel que tiende a la desaparición de la ocupación. El hotel tiene que estar permanentemente mantenido, ¿sí? Entonces, hemos llegado y hemos determinado un promedio, ¿no es cierto? Y hemos puesto entre los libros y lo que nosotros opinamos, que a ese beneficio bruto departamental, deberíamos restarle un 5% de administración, un 2% de marketing y un 1,5% de servicios. Depende de la localidad, depende del costo que signifique en algunos lugares la energía y el agua, en algunos lugares provinciales dentro de un país e inclusive entre países, ¿no es cierto? Depende si está subsidiada o no está subsidiada y en cuánto, y el mantenimiento que le hemos puesto también en un 1,5. También vale lo que dije antes, depende esto de la antigüedad. De esa manera hemos llegado a un beneficio bruto departamental que en los libros se llama Gross Operating Profit, o sea, GOP, de un 30%. Eso es, como les dije antes, lo que sería, en definitiva, ser el hombre o la mujer más sano del mundo. La matriz nos demostrará que no hay tanta sanidad, por lo pronto en la República Argentina, para una media de 4 estrellas y para una media país, y bueno, que es bueno tenerlo en cuenta. Una vez que hemos planeado, vendrá la operación, será desarrollada la operación y lo que haremos es desarrollar el análisis de las variaciones presupuestarias. Tengan en cuenta que todas las variaciones presupuestarias tienen dos miradas, una por cantidad y otra por precio. A ver, si yo les digo que la mano de obra de alojamiento subió un 20%. Entonces lo que analizamos es que si es que subieron las horas o si es que subieron los valores, los sueldos que cobran.
llegamos a la conclusión que en definitiva subieron por precio, porque aumentó la mano de obra. Y aumentó la mano de obra por un convenio colectivo de trabajo entre los empresarios y el personal. Con lo cual, ¿qué tiene que ver la gobernanta en este tema? Nada. No tiene responsabilidad sobre esto. En cambio, nos encontramos en otra posición que la variación se produjo por más horas de personal utilizado y mayores horas extras. Entonces, ahí no nos quedamos solamente con el interrogante para preguntarle el por qué a la gobernanta, sino que vamos a mirar arriba. ¿Qué pasó con las ventas? Las ventas aumentaron. Ah, bueno, bien, está bien. Aumentaron las ventas, hubo mayor ocupación y hubo mayor cantidad de horas gastadas. Y hubo mayor horas extras porque no queremos exceder la estructura que tenemos de personal. Pero miren ustedes lo que es analizar las cosas como corresponde. Las ventas subieron no por aumento de la ocupación, no por mayor cantidad de habitaciones vendidas, sino por precio. Aumentó la tarifa promedio. Vendimos mucho más a los walk-in, vendimos mucho más a las empresas que a las agencias. Y en definitiva aumentó la tarifa promedio. Entonces, ¿se justificó el tema de hacer horas extras y de aumentar la cantidad de horas? No, no tiene justificación. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo, y como se pueden encontrar multiplicidad de razones en las cuales siempre una variación en los costos y gastos y en las ventas se debe analizar a la luz de dos componentes, la variación por cantidad y la variación por precio. En las ventas, al tema habría que agregarle otra cosa. Ustedes saben ya que en el mundo no se analiza la ocupación solamente. O sea, ¿de qué me sirve tener un hotel al 100% con bandas estudiantiles que están haciendo su viaje de egresados, o tener el hotel al 50% con empresarios que pagan tarifas un 10% menos o un 20% menos que la tarifa de mostrador? Evidentemente prefiero tenerlo al 50%, no se va a desgastar el hotel, voy a consumir mucho menos suministros o servicios, voy a consumir mucho menos costo directo de habitaciones, con lo cual, evidentemente, lo que estamos buscando en esto es la calidad o el target ideal del pasajero. Es entonces que aparece otro elemento denominado yield management. Y justamente el yield management es la combinación de porcentaje de ocupación con alcance de tarifa. Ustedes relacionan, o sea, el resultado de ocupación 50% y el alcance de tarifa 80% y el valor le da un 0,40. O sea, recuerden, 80% de ocupación, 50% de alcance de tarifa, 0,40. En realidad decimos que un yield aceptable está en el 0,50 para arriba. O sea, este hotel tuvo buena ocupación, pero un pobre alcance de tarifa. ¿Sí? En definitiva, la tarifa promedio tiene un mix que no alcanza más que al 50% de la tarifa de mostrador. Por eso, esto también nos hace que cuando estemos analizando los resultados, estemos analizando las próximas reservas que vamos a tener y cuál va a ser nuestra estrategia de comercialización respecto de las habitaciones. Si vamos a medir a través del tiempo, en los países donde tenemos un componente inflacionario importante, las mediciones de este mes de abril respecto de abril del año anterior, así históricamente no sirven para nada, porque no nos dicen absolutamente nada, porque estamos midiendo monedas con distinto valor. Es por eso que recomendamos a aquellos que tienen este problema el
realizar el análisis a valores constantes. ¿Qué significa esto? Tomar los valores de abril del año anterior y multiplicarlos por un índice corrector que es el resultado de una inflación media habida en el tiempo, en ese año. Esa es la forma de comparar. Cuidado, no vayan a inflacionar la cantidad de habitaciones vendidas porque no hay que inflacionarla, sí la tarifa promedio. Y ahí se va a dar un tema muy interesante. Cuando ustedes inflacionen la tarifa promedio, es probable que yo esté por arriba o por debajo de la tarifa anterior. Y eso es muy interesante, porque significa que yo no he podido, si estoy por debajo, trasladar el tema inflacionario a mis tarifas. Si estoy por arriba, quiere decir que yo he tenido una rentabilidad, por así llamarlo, porque la rentabilidad está abajo, no está ahí, una rentabilidad superior a la inflación habida. Reitero, las mediciones que superen los 4 meses deben realizarse a valores constantes. La elección del índice de ajuste será el que ustedes tengan a mano más confiable posible, oficial, no oficial, de encuestadora, el que utilice en general el mercado para las apreciaciones. En algunos casos y en otras épocas se utilizaba convertir a dólares esos valores. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si estamos en un mercado que estaba demasiado controlado y donde el dólar es artificial y donde hay un dólar paralelo, ¿qué hacemos? ¿Sobre cuál lo trabajamos? En definitiva, podemos equivocarnos bastante. Y como nuestros hoteles, salvo que tengamos que rendir resultados al exterior, no hace falta convertirlos en esa moneda. Insisto, creo mucho más prudente convertirlos a valores constantes. ¿De dónde elegimos los escenarios? Bueno, los escenarios los vamos a tener que elegir con mucho cuidado, porque son 3 por otra parte, y tienen que tener como mínimo los componentes de el tema macroeconómico, por otra parte el tema social, que tiene mucho que ver, aspectos que tienen que ver e influyen con el turismo, como el clima, como los desarrollos de feriados y demás, y aspectos que tienen que ver con el costo de vida. No es fácil planear, pero es muy necesario. Y sobre todo es muy necesario en aquellas economías donde no hay una certeza sobre lo que realmente estoy ganando, donde los poderes adquisitivos se volatilizan y donde es necesario trabajar con una proyección de rentabilidad seria. Pero este presupuesto, que llega, según la matriz que tienen en el anexo, hasta la ganancia operativa bruta, sirve fundamentalmente para medir la eficiencia o ineficiencia de nuestra operación. Y aquí hemos finalizado. Muchas gracias. Espero que sigan participando y disfrutando de este congreso como lo estoy haciendo yo.